Prepárense amigos, porque hoy nos adentramos en un capítulo bastante sombrío de la historia francesa. Un misterio que ha perturbado a generaciones y que nos lleva a la pequeña ciudad de Loudun en 1634. Imagínense en un convento, Un lugar de paz, de oración de pronto sacudido por gritos, convulsiones, y acusaciones que le harían la sangre a cualquiera. en el corazón de este torbellino de misterio. Encontramos a las Ursulinas, Una orden de monjas cuya tranquilidad se ve. destrozada por eventos que parecen sacados de una pesadilla. Y en el centro de esta pesadilla, un hombre, Rubén Grandier, párroco de la iglesia de Saint-Pierre-du-Marche. una figura tan carismática como controvertida, cuya vida y muerte siguen generando escalofríos hasta nuestros días. A través de los documentos que nos has compartido, Exacto, los documentos. intentaremos desentrañar este enigma que ha fascinado. Y ha aterrorizado por igual durante siglos. Empecemos por el principio. Por el principio, Hablemos de Urbain Grandier, el hombre en el ojo del huracán. el hombre en el ojo del huracán. ¿Qué lo hacía una figura tan polémica en el Loudun de aquella época? Grandier era un hombre de claroscuros, muy inteligente, un orador cautivador, Dicen que tenía un magnetismo personal. casi irresistible, ¿sí? Sus sermones traían multitud. Y su influencia se extendía más allá de los muros de la iglesia. Ya veo. Pero también era un hombre de apetitos mundanos, Mm. conocido por sus amoríos, incluso con mujeres casadas, Mm. un comportamiento escandaloso para un sacerdote, incluso para los estándares de la época. Y si los rumores sobre su vida personal ya levantaban ampollas, imagino que sus escritos sobre el celibato clerical no habrán ayudado a calmar las aguas. Ciertamente no. Sus ideas desafiaban abiertamente las normas de la Iglesia Claro. y lo ponían en la mira de figuras poderosas, incluyendo al cardenal Richelieu, Ah, Richelieu. una de las figuras más influyentes de Francia en ese entonces. Un enemigo formidable, sin duda. Imagina la Francia del siglo XVII, un hervidero de tensiones políticas y religiosas. La lucha por el poder entre la monarquía y la iglesia era una constante. Constante. Y Grandier, con sus ideas liberales, y su comportamiento poco ortodoxo, se convertía en una figura incómoda para ambos bandos. En este contexto de intrigas y conspiraciones, entran en escena las monjas ursulinas. Las Ursulinas. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellas y el convento que habitaban? El convento de las Ursulinas, fundado en 1626, era un remanso de paz en la turbulenta Loudun, Un remanso de paz. bajo la guía de la madre Juana de los Ángeles. Juana de los Ángeles. Las monjas llevaban una vida dedicada a la oración y a la educación de niñas. Interesante. Un detalle curioso es que la madre Juana, antes de los incidentes que nos ocupan, Ajá. había solicitado a Grandier que fuera el confesor del convento, Bueno. petición que él rechazó. Un rechazo que me imagino no habría sentado bien a la madre Juana, ¿no? Es posible, aunque no hay evidencia de ello. Entiendo. Lo cierto es que el rechazo de Grandier abre la puerta para que el canónigo Mignon, un conocido rival de Grandier, asumiera el puesto de confesor. Ya. Y poco después de la llegada de Mignon, el convento se convierte en el escenario de sucesos inexplicables. Aquí es donde la historia da un giro hacia lo siniestro, ¿no? Exacto. Exacto. A partir del otoño de 1632, Otoño del 32. las monjas comienzan a manifestar un comportamiento aberrante. Aberrante. Gritos, convulsiones, contorsiones que parecían desafiar las leyes de la anatomía. Un panorama aterrador, sin duda. Durante los exorcismos practicados por el padre Mignon, Por Mignon. las monjas, en un supuesto estado de trance, Un supuesto estado de trance. acusan a Grandier de haberlas embrujado, De haberlos embrujado. de ser el responsable de su tormento. Acusaciones directas. ¿Qué decían exactamente? De acuerdo a los testimonios, la madre Juana de los Ángeles afirmaba que ella y las demás monjas estaban poseídas por demonios. Poseídas por demonios. Dos en particular, Asmodeo y Zabulón, Asmodeo y Zabulón. eran los que más las atormentaban. Ya veo. Y la forma en la que Grandier las hechizó, según las monjas. Es digna de una novela gótica. Cuénteme. Las monjas aseguraban que Grandier les arrojó un ramo de rosas por encima del muro del convento. Un ramo de rosas. Un ramo de rosas que al parecer estaba imbuido de magia negra. Un detalle que añade una capa de misterio. Una capa de misterio. Casi poético a esta oscura historia. Imagina la escena. Un convento en la oscuridad de la noche. Ajá. Monjas retorciéndose de dolor Retorciéndose de dolor. y hablando en lenguas extrañas. En lenguas extrañas. Y la sombra de Grandier, Más sombra de Grandier. el carismático párroco, Sí. flotando sobre todo ello.
Un ramo de rosas, un objeto tan bello, tan inocente, transformado en un instrumento de magia negra. Es un detalle Es un detalle que nos habla de la época, de cómo la belleza. de cómo la belleza y el peligro podían entrelazarse en la mente de la gente. Y nos deja con una pregunta clave. ¿Estaban las monjas realmente poseídas o eran víctimas de una manipulación perversa? Porque claro, un ramo de rosas no puede poseer a nadie. En eso radica el misterio. En eso radica el misterio. A lo largo de la historia, la supuesta posesión demoníaca ha sido un fenómeno recurrente, Recurrente. a menudo ligado a periodos de inestabilidad social, política o religiosa. Es como si en tiempos de crisis, cuando la razón flaquea, la mente humana busca explicaciones en lo sobrenatural. Exactamente. Y Francia en el siglo XVII no era ajena a la crisis. Muy ajena. Las guerras de religión habían dejado profundas cicatrices. Profundas cicatrices. La lucha por el poder era una constante. Era una constante. Y el miedo a la brujería se extendía como una plaga. En este contexto, En este contexto, las acusaciones de brujería se convertían en un arma poderosa para Claro. eliminar enemigos, para sembrar el terror y el caos. y Grandier, con sus ideas controvertidas y sus enemigos poderosos, que era un blanco perfecto para este tipo de ataque. Sin duda, y no olvidemos la figura del padre Mignot, Ah, mira. el confesor del convento, Sí, quien jugó un papel crucial en la escalada de los acontecimientos. un papel crucial. Mignon era un ferviente creyente en la brujería y veía demonios acechando en cada sombra. Entonces, podríamos decir que las monjas, en lugar de estar poseídas por demonios, estaban siendo manipuladas por Mignon. Es una posibilidad que debemos considerar. Debemos considerar. Las monjas, recluidas entre los muros del convento, sometidas a una vida de austeridad y obediencia, Sometidas, eran altamente susceptibles a la influencia de su confesor. aislados del mundo exterior, con sus miedos y creencias amplificados por la atmósfera opresiva del convento. La atmósfera opresiva. ¿Las monjas podrían haber sido víctimas de una especie de lavado de cerebro? Exacto. Exacto. Mignon, a través de la sugestión, el miedo y la manipulación, La manipulación pudo haber implantado en la mente de las monjas la idea de que estaban poseídas por demonios por demonios. y que Grandier era el responsable de su tormento. Es escalofriante pensar que la mente humana es tan vulnerable a este tipo de manipulación. La historia nos demuestra una y otra vez que la mente humana es un terreno fértil para la sugestión, Para la sugestión. especialmente en contextos de miedo e incertidumbre. Y en el caso de las monjas de Ludun, el miedo a la brujería, el poder de la iglesia El poder de la iglesia. y la influencia de Mignon se combinaron para crear una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta. Pero, ¿y si las monjas no estaban siendo manipuladas? Si sus síntomas eran reales, Reales. ¿qué otras explicaciones podrían existir para su comportamiento? Es cierto que algunos relatos de la época describen síntomas que podrían parecer genuinos. Genuinos. Hablan de contorsiones imposibles, de voces guturales, de conocimiento de idiomas que las monjas jamás habían estudiado. Fenómenos que, a simple vista, podían interpretarse como signos de posesión demoníaca. Sin embargo, la ciencia moderna nos ofrece otras perspectivas. Otras perspectivas. Algunos historiadores y psicólogos sugieren que las monjas podrían haber sufrido de lo que hoy conocemos como histeria colectiva. Histeria colectiva. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este concepto? La histeria colectiva es un fenómeno psicológico en el que un grupo de personas experimenta síntomas físicos o emocionales similares, Síntomas similares. generalmente en respuesta a un evento o creencia compartida. A un evento o creencia compartida. Es un fenómeno que se ha documentado a lo largo de la historia A lo largo de la historia. y que a menudo se manifiesta en momentos de estrés o ansiedad colectiva. En el caso de las monjas, la creencia compartida sería la de estar poseídas por demonios. Exacto. El miedo al diablo, la presión social dentro del convento. Acción social. La influencia del padre Mignon, todo esto pudo haber contribuido a la aparición de síntomas Reales. como convulsiones, desmayos e incluso comportamientos extraños. Es decir, que la mente, bajo ciertas circunstancias, puede crear su propia realidad, En cierto modo, sí. en cierto modo. La mente humana es un laberinto complejo y a veces los límites entre la realidad y la fantasía se difuminan. En el caso de las monjas de Ludun, es posible que sus síntomas fueran reales, pero no por la acción del demonio, sino por la acción de su propia mente, atrapada en una red de miedo, sugestión y manipulación.
Es una perspectiva fascinante, aunque no deja de ser inquietante. Sin duda, porque si la mente humana es capaz de generar sus propios demonios, ¿qué otras realidades, qué otros terrores podrían estar ocultos en las profundidades de nuestra psique? Una pregunta que nos deja con escalofríos. Y que nos lleva a otra posible explicación, una que tal vez te sorprenda. Cuéntame, estoy intrigada. Algunos historiadores, basándose en la sintomatología de las monjas, En la sintomatología. han planteado la posibilidad de que estuvieran bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva. Drogas, en un convento. Eso suena increíble. Lo sé, pero no es tan descabellado como parece. No tan descabellado. En el siglo XVII, el conocimiento de las plantas y sus propiedades era mucho más amplio que en la actualidad. Más amplio. Y algunas plantas con propiedades alucinógenas se usaban tanto en la medicina como en rituales religiosos. Entonces, ¿es posible que alguien haya introducido estas sustancias en el convento con el propósito de manipular a las monjas? Es una teoría que no podemos descartar. No podemos descartar. Imagina la escena, alguien con un plan siniestro en mente, Con un plan siniestro. suministrando a las monjas una poción que las lleva a un estado de delirio, de alucinaciones, de terror. Y en ese estado alterado de conciencia, las monjas serían presa fácil de la manipulación, de la sugestión. Exacto. Sus visiones, sus convulsiones, sus acusaciones contra Grandier. Contra Gandier. Todo sería producto de una intoxicación cuidadosamente orquestada. Una trama digna de una película de suspense. Sin duda, y una trama que nos recuerda que la realidad a veces es más extraña que la ficción. Y en medio de todas estas teorías, de todas estas posibilidades, ¿dónde queda la verdad? ¿Fue Grandier un brujo manipulador? Un brujo manipulador. ¿Un libertino que usó la magia negra para satisfacer sus deseos? Puede satisfacer sus deseos. ¿O fue víctima de una conspiración, de una trampa tendida por sus enemigos Esa es la pregunta que ha atormentado a historiadores y estudiosos durante siglos. durante siglos? Y una pregunta a la que tal vez nunca encontremos una respuesta definitiva. Nunca encontremos. Lo que sí sabemos es que el caso de las monjas de Ludun es un recordatorio de la fragilidad de la verdad, De la fragilidad de la verdad. de cómo la realidad puede distorsionarse por el miedo, la superstición y la ambición desmedida. Un recordatorio de que el pasado, a pesar de la distancia, sigue proyectando sus sombras sobre nosotros, Sobre nosotros. susurrándonos historias de misterio y horror. Y que la línea que separa la razón de la locura, la verdad de la mentira, a veces puede ser tan tenue como el pétalo de una rosa. Es fascinante y a la vez escalofriante, como este caso, a pesar de haber ocurrido hace casi 4 siglos, sigue despertando nuestra curiosidad y alimentando nuestra imaginación. Es que la historia de las monjas poseídas de Ludun, con su mezcla de intriga, fanatismo religioso y supuestos fenómenos sobrenaturales, Supuestos fenómenos sobrenaturales. posee todos los elementos para cautivar a la imaginación. Y ha cautivado sin duda a escritores, artistas y cineastas. A escritores, artistas y cineastas. Se han encontrado en este caso una fuente de inspiración inagotable. Así es, y cada uno de ellos, a través de su propia lente, A través de su propia lente. ha intentado desentrañar los misterios de Ludun, Los misterios de Ludun. ofreciendo diferentes interpretaciones de los hechos, explorando las motivaciones de los personajes Las motivaciones. y planteando nuevas preguntas. ¿Podrías mencionar algunas de estas obras que se han inspirado en el caso de Ludun? Me encantaría explorarlas. Por supuesto, una de las obras más conocidas es Los demonios de Ludun, un ensayo del escritor británico Aldous Huxley, Aldous Huxley. con su mirada penetrante y su estilo mordaz. Mordazas. Analiza el caso desde una perspectiva psicológica y social, poniendo el foco en el papel de la histeria colectiva, Histeria colectiva. la manipulación y la ambición desmedida en los eventos de Ludun. Un análisis que imagino nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y el poder de las creencias. Sin duda, Huxley nos muestra cómo el miedo, la superstición y la lucha por el poder pueden distorsionar la realidad, Distorsionar la realidad. creando monstruos donde solo hay seres humanos con sus debilidades y sus pasiones. Otro autor que se sintió fascinado por este caso fue el polaco Jarosław Iwaszkiewicz, ¿verdad? Exacto, y Iwaszkiewicz en su novela Madre Juana de los Ángeles Madre Juana de los Ángeles. nos ofrece una visión más íntima y personal Más íntima, del drama que se vivió en Ludun. ya veo. La novela se centra en la figura de la Madre Superiora, Juana de los Ángeles, Juana de los Ángeles. explorando su tormento interior, su lucha contra las fuerzas que la poseen ¿Y que la posee? y su relación ambigua con Grandier. Una perspectiva que humaniza a la Madre Juana, que la convierte en algo más que un personaje demoníaco o una víctima de la manipulación. Precisamente, Iwaszkiewicz nos muestra a una mujer compleja, Una mujer compleja.
atrapada en una red de creencias, deseos y miedos que escapan a su control. Y por supuesto no podemos olvidar las adaptaciones cinematográficas que se han hecho del caso de Ludun. El cine, con su poder visual y narrativo, Visual y narrativo. ha logrado capturar la atmósfera opresiva y la intensidad emocional de este caso. La intensidad emocional. Una de las películas más aclamadas es la polaca Madre Juana de Los Ángeles, Madre Juana de Los Ángeles. dirigida por Jerzy Kawalerowicz. Jerzy Kawalerowicz. La película, en blanco y negro, con una estética austera ¿Austero? y una narrativa fragmentada, nos sumerge en el mundo claustrofóbico del convento, transmitiendo la sensación de angustia Dan angustia. y misterio que envuelve a los personajes. Dicen que es una película inquietante, que deja al espectador con una sensación de desasosiego. Así es, Kawalerowicz no busca ofrecer respuestas fáciles, sino más bien plantear preguntas, Plantear preguntas. inquietar al espectador y obligarlo a confrontar la oscuridad que se esconde en el corazón humano. Hay otra película que también se ha inspirado en el caso de Ludun, pero que ha generado mucha controversia, ¿no? Te refieres a Los Demonios, ¡Los demonios! la película británica dirigida por Ken Russell. Ken Russell. Es una película mucho más explícita que enfatiza los aspectos sexuales Es- y violentos de la historia y que ha sido criticada por algunos por ser sensacionalista y poco fiel a los hechos históricos, Sin embargo, también ha sido elogiada por su estética barroca, por su estética barroca. su energía desbordante y su capacidad para provocar al espectador. Exacto, Russell, con su estilo provocativo Provocativo. y su fascinación por lo grotesco. Lo grotesco. Nos ofrece una visión visceral y perturbadora del caso de Ludo. Ya veo. Una visión que, si bien puede resultar polémica, nos invita a reflexionar sobre los límites de la represión, el fanatismo y la locura. Y es que el caso de Ludun, a pesar de la distancia temporal, sigue resonando en nosotros porque toca temas universales. Temas como la lucha por el poder, La lucha por el poder, la fragilidad de la verdad, la eterna batalla entre la razón y la irracionalidad, la razón y la irracionalidad, el miedo a lo desconocido, el miedo, la manipulación, la histeria colectiva, histeria. la influencia de las creencias en nuestras percepciones. Es como si este caso fuera un espejo que nos refleja nuestras propias contradicciones, Nuestras propias sombras. nuestras propias sombras. Y que nos recuerda que el pasado, a pesar de la distancia, sigue proyectando sus sombras sobre el presente, Sobre el presente. susurrándonos historias de misterio y horror. El caso de las monjas poseídas de Ludun, un enigma sin resolver. Una historia que nos invita a cuestionar nuestras propias creencias Vuestras propias creencias. y a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana. Una historia que nos recuerda que la verdad a veces se esconde en las sombras y que la línea que separa la realidad de la ficción puede ser tan frágil como el pétalo de una rosa. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la oscuridad. Al corazón de la oscuridad. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en el misterio de las monjas poseídas de Ludun. Y que las preguntas que hemos planteado hoy sigan resonando en sus mentes, invitándolos a explorar los laberintos de la historia y de la psique humana.